palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoraré. Con todas mis fuerzas hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Un saludo para todos, muy especial en este día. Un saludo para todas las iglesias de la Biblia Dice. Un saludo para todos nuestros amigos, nuestros familiares, cada una de las personas que en este momento se están conectando
con nuestro servicio virtual de la Biblia Dice de Cúcuta. Les envío a la distancia un saludo fraternal, un abrazo repleto de todo el amor y las bendiciones del Señor. Y bueno, quiero mandar un saludo a todos los niños y a todos los jovencitos que en este momento se están también conectando con nosotros. Qué bueno que hayas tomado la decisión de estar allí sentado junto a tus familiares, junto a tus padres, para cantarle a Dios y para poder escuchar de su palabra. Que puedas estar juicioso, tranquilo, recibiendo todas esas cosas bonitas que Dios tiene para tu vida. Damos también hoy las gracias por un día más de vida que el Señor nos permite vivir. Y gracias porque hoy podemos celebrar de una manera especial la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una tumba está vacía, la tumba de Jesús, quien fue levantado de entre los muertos en victoria y en poder para darnos a nosotros una vida nueva. Si hoy eres invitado a este servicio por primera vez, o si llevas algunas pocas semanas conectándote con nosotros, queremos darte la bienvenida de una manera muy especial. Queremos contarte que somos la iglesia La Biblia Dice de Cúcuta, que hacemos parte de las iglesias La Biblia Dice de Colombia y aún fuera de Colombia, que nosotros tenemos nuestra sede acá en Cúcuta y que estamos realizando nuestros servicios de manera virtual, esperando el momento en que Dios permita nuevamente que volvamos a encontrarnos en nuestra sede física. Sin embargo, es para nosotros una alegría y un gozo podernos conectar también a través de estos medios y disfrutar juntos de ese tiempo que Dios tiene para nosotros. Un tiempo donde podemos orar, donde podemos cantar y donde podemos aprender un mensaje fresco de la palabra de Dios para nuestras vidas. Les quiero pedir el favor que en este momento nos unamos como uno solo para orarle a nuestro Padre Celestial y que podamos conectarnos con Él y que podamos entregarle todas nuestras cargas, nuestras angustias y todas nuestras peticiones al Señor. Así que les pido el favor en este momento que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestros rostros y que confiemos en que las oraciones nuestras están siendo escuchadas por nuestro Padre Celestial, sus oídos atentos a nuestras oraciones. Digámosle así: Padre, gracias Señor, amado Rey, por este día. Gracias Señor por todo. Tú nos dices que te demos gracias en todo y por todo. Y hoy te damos las gracias Señor por la oportunidad nueva que nos das de estar vivos y de podernos reunir como iglesia para edificarnos, para seguir cantándote y aprendiendo de tu palabra. Gracias Señor porque nos permitiste terminar el estudio, el libro de Filipenses. Gracias Padre porque en medio de estas dificultades sabemos que estás moldeando nuestro corazón. Y gracias Señor porque nunca nos ha faltado algo. Siempre tú has estado ahí ayudándonos, sustentándonos, tanto física como emocional y como espiritualmente. Señor, queremos aprovechar este momento para pedirte perdón, Padre. Tú conoces lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, Señor. Y por eso queremos pedirte, Padre, que si ves en nosotros algún pecado, que seas tú perdonándonos, Padre. Que seas tú limpiándonos de toda maldad, alistando y preparando nuestro corazón, dejándolo más blanco que la misma nieve, para que podamos escuchar tu palabra y para que podamos cantarte, Señor, como tú te lo mereces, con un corazón limpio de nuestra parte. Pedirte, Señor, que nos des esa buena actitud, esa actitud correcta en todo momento. Pedirte, Señor, que nos permita seguir aprendiendo hoy de tu palabra. Pedirte, Señor, por que si hay alguna persona que está aquí conectada y que se siente lejos de ti, que aún teme a la muerte, tú toques su corazón, Padre, y le muestres la salvación y la reconciliación que siempre nos ofreces. Te clamamos, Señor, por la familia Pulido en Cartagena, por Gabriel Pulido como pastor y toda su familia, para que le sigas usando grandemente allí en Cartagena. También oramos, Señor, por todos los hermanos y amigos que están enfermos, Señor, para que seas tú sanando sus dolores, sus quebrantos, sus enfermedades. Y te pedimos, Señor, para que sigas usando
esta dificultad mundial para que más corazones se dobleguen ante ti, Señor, y para que nos uses, para que seamos unos buenos atalayas de tu palabra. Padre, acompáñanos el resto de este servicio, guárdanos y permítenos, Señor, seguir aprendiendo más y más de ti y amándote más y más. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, como lo decíamos ahorita en nuestra oración, terminamos ya nuestro estudio, nuestra carta que estábamos estudiando a los Filipenses. Y bueno, mientras retomamos un nuevo estudio de un nuevo libro de la Biblia, pues Dios ha puesto en mi corazón algunas enseñanzas que quisiera compartir con la iglesia. Además, tenemos también un invitado especial. Él se llama Hernán Moncada. Junto con Fabio Andrés son los pastores que en este momento están dirigiendo la iglesia, la Biblia dice, de Cali. Y es Hernán el que va a estar alternando conmigo algunas enseñanzas los domingos. Dios ya le regaló a él unas enseñanzas muy desafiantes en Efesios capítulo 6, en los versículos 10 al 20. Y entonces vamos a estar aprendiendo sobre la batalla espiritual y sobre la armadura de Dios. Es por eso que hoy estoy aquí dando esta bienvenida, porque hoy vamos a recibir la primera enseñanza de esta serie de enseñanzas que Dios le regaló a él y a ellos allá en la iglesia de Cali sobre la batalla espiritual. Entonces vamos a estar muy atentos a todo lo que Dios nos tiene a través de nuestro invitado Hernán, y que Dios le use grandemente en nuestras vidas y en nosotros como iglesia y como invitados. A través de su palabra, hablando directo a nuestros corazones. En una próxima enseñanza estaré yo, y así vamos a estar turnados hasta el momento en donde ya nuevamente entremos al estudio de un nuevo libro de la Biblia. Entonces vamos a estar muy atentos, vamos también a seguir cantándole a nuestro Señor, vamos a cantarle una canción nueva. No la conocemos como iglesia, la Biblia dice, de Cúcuta, pero es una canción muy bonita, con una letra muy especial que nos anima a cumplir ese propósito y ese llamado por el cual Dios nos salvó. Esta canción se llama Vivir por ti. Vamos a cantarla a Dios con todo nuestro corazón.
días, iglesia. Continuando con nuestro servicio, entonces en este momento quiero invitarlos a que vayamos alistando nuestras Biblias. Vamos a leer de manera conjunta la palabra de Dios y cumplir con ese buen hábito que ya tenemos desde hace mucho tiempo, de leer en orden la palabra de Dios hasta que Él decida venir por nosotros. Para el día de hoy, entonces vamos a buscar el libro de Marcos 14 del 1 al 11. Los espero un momento ahí para que podamos leerlo de manera conjunta. Entonces, recordemos Marcos 14 del 1 al 11. Dice así: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes a entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, muy bien, iglesia. A continuación entonces los anuncios para tener en cuenta durante toda la semana. Inicialmente estamos orando quincenalmente por los pastores y las familias en todo Colombia. Estas 2 semanas estaremos acordándonos en oración de Gabriel Pulido, que es el pastor de la obra de Cartagena, y por supuesto de su familia, su esposa Adriana y sus hijos. También, iglesia, recordarles que este sábado 4 de julio vamos a desarrollar nuestra casa de oración, la cual está a cargo de la familia Santana Barco. Ellos nos estarán guiando en la semana sobre el envío de nuestras peticiones y por supuesto nuestras acciones de gracias. Entonces, cualquier cosa, el contacto es ahí con Lucas y con Constanza. Y también, iglesia, pues esta me parece muy especial, importante, pedir todos ahí como iglesia, primero que todo por la provisión de Dios y por la sabiduría para toda nuestra iglesia y por supuesto también para todas y cada una de nuestras familias. Recordarles a quienes Dios ponga en su corazón realizar pues una ofrenda voluntaria mensual. Ya desde algún tiempo está habilitada la cuenta que es a nombre de la iglesia. Si alguien tiene una duda con estas ofrendas, pues puede enviar un mensaje vía correo electrónico o puede pedir información a través de los grupos de WhatsApp a cualquiera de los líderes. Y finalmente, iglesia, como lo escuchamos en el saludo inicial de nuestro pastor Diego, hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Hernán Moncada, del equipo pastoral de la iglesia La Biblia Dice de Cali. Él nos estará dando un mensaje bíblico el día de hoy en el libro de Efesios 6, del 10 al 11. Bueno, finalmente, iglesia, invitarlos a continuar alabando a nuestro Padre Creador. Vamos a cantar ahora una canción que lleva por título La Nueva Mirada, y es una canción pues que nos anima entendiendo esa nueva vida que Dios nos da. Entonces, iglesia, cantemos con ese corazón y con ese entendimiento abierto y con toda la alegría.
gozo y me quitó el gozo del Señor. Gracias a mi Dios, nueva vista tengo yo. Vivo por las cosas que no se ven. Vivo por las cosas que no se ven. Vivo por las cosas que no se ven. Hola Iglesia y también hola, bienvenidos a nuestros invitados. Después de haber alabado a nuestro Dios, les pido que todos vayamos ya alistando nuestra Biblia, alista también tu libreta si has venido tomando apuntes y ubiquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 6. Como iglesia hemos venido aprendiendo ya por un buen tiempo acerca de lo que Dios tiene para la iglesia en esta carta escrita a la iglesia de Éfeso. Y hasta hace 8 días estuvimos aprendiendo acerca de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, su iglesia, los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que nosotros la cumplamos en nuestras relaciones personales? Después de esto, y el tema que estaremos empezando hoy, tiene que ver con la batalla espiritual. Dios estará enseñándonos acerca de esta batalla, porque quienes quieren cumplir con la voluntad de Dios, los creyentes que quieren vivir como lo que verdaderamente somos, el cuerpo de Cristo. ¿Recuerdas cuál es el tema central de la carta de los Efesios? Iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y los creyentes que quieren vivir conforme a esto se verán en esta batalla espiritual en algún momento. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Les pido que leamos desde el versículo 10 hasta el versículo 20, que será el texto general en el que estaremos aprendiendo acerca de la batalla espiritual, pero hoy estaremos en los versículos 10 y 11. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Como les decía, este es el texto general que estaremos aprendiendo a partir de hoy. Iniciando en el versículo 10, Pablo dice, por lo demás, hermanos míos. Esta frase
Por lo demás, nos indica que Pablo ya está llegando a la última parte de la carta. Pablo dice, finalmente, por último, después de todo lo que ya les he hablado acerca de la doctrina, del misterio de la iglesia, de la parte práctica para que cumplamos con la voluntad de Dios, finalmente, después de todo esto y por último, hermanos, tengo que enseñarles acerca de la batalla espiritual y cómo podemos estar firmes en esta batalla. Es lo que Pablo nos va a estar enseñando, Dios a través de Pablo, en este texto, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Cuando leemos con mucho detenimiento, fijándonos muy bien en los detalles, estos versículos que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que el tema es una batalla. Y también podremos identificar cuáles son los dos lados de la batalla. Por un lado, vemos frases como fortaleceos en el Señor, el poder de su fuerza en el versículo 10. Vemos también la frase la armadura de Dios, la espada del Espíritu en el versículo 17. Y por el otro lado vemos frases como las acechanzas del diablo en el versículo 11, el día malo, los dardos de fuego del maligno. Entonces, al hacer este panorama general del texto, podemos ver claramente que se trata de una batalla y que hay dos lados. El Señor, que lucha con el poder de su fuerza. Hay una armadura que Dios nos da. Y el otro lado, el diablo, que actúa en el día malo y lanzando, acechando, intentando hacer daño al creyente con los dardos de fuego que él lanza. Entonces, el tema que estaremos tratando principalmente es esta batalla espiritual y cómo podremos estar firmes en medio de ella. ¿Sí? No podemos pelear en nuestras fuerzas y por esta razón es que Dios nos estará enseñando tres aspectos de la batalla. Lo primero que nos enseñará es la instrucción, lo que nosotros, iglesia, debemos escuchar, recibir y acatar para poder estar firmes. Lo segundo, la advertencia. Hay una advertencia que Dios quiere hacernos, iglesia, acerca de esta batalla para que entendamos muy bien de qué se trata, la naturaleza de ella. Y tercero, la armadura. ¿Cuál es la armadura que Dios nos da para que podamos estar firmes? Hoy estaremos en la primera parte, versículos 10 y 11, la instrucción. Y es que fíjate que Dios da a la iglesia la instrucción precisa y apropiada para que podamos estar firmes en esta batalla espiritual. Y no tiene nada que ver con nuestras fuerzas ni con nuestra capacidad, porque no es una batalla humana. Si la lucháramos en nuestras fuerzas, bajo nuestra capacidad, fallaríamos, caeríamos derrotados. Debe ser con nuestra dependencia del Señor, fortalecidos en el Señor, haciéndolo a su manera, porque Él es quien libra nuestras batallas. Estoy seguro de algo, estoy muy seguro que este mensaje viene en un momento muy apropiado por lo que estamos viviendo, por lo que está aconteciendo en los últimos meses en nuestro país, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, pero mirando nuestra situación aquí en Colombia, aquí en Cali, que ya llevamos casi 2 meses en aislamiento, en esta cuarentena, encerrados en nuestras casas. Tal vez la batalla espiritual se ha vuelto más intensa. Tal vez nuestras emociones, tal vez nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, tal vez los factores externos como la situación laboral, la situación financiera, han sido instrumentos que el enemigo ha utilizado o está utilizando para hacer que esta batalla sea más intensa, más fuerte. Pero hoy Dios quiere darnos la instrucción para que podamos estar firmes en medio de la batalla espiritual. Y lo primero que tiene que ver con esta instrucción es lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer para permanecer firmes en esta batalla? Leamos nuevamente el versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que debemos hacer es fortalecernos en el Señor.
fortalecernos, no en el gimnasio, no en nuestras capacidades, no, en el Señor. Pero antes de entrar a ver en detalle esta instrucción, miremos que Pablo está hablando a un público específico. Está hablando a los creyentes, a la iglesia. Y Pablo dice, por lo demás, finalmente, que ya les explicaba ahora en la introducción, por lo demás, hermanos míos. Le está hablando a la iglesia. Y Pablo utiliza la expresión hermanos míos, poniéndose al mismo nivel nuestro, poniéndose en el nivel de la iglesia, porque él, Pablo, ya había experimentado esa batalla espiritual y por haberse fortalecido en el Señor, sabía cómo permanecer, cómo estar firme en medio de esta batalla, en medio o más bien frente a las acechanzas, los engaños, los ataques del enemigo. Entonces, Pablo está hablándole a la iglesia. Y es que fíjate en lo siguiente, la batalla espiritual es contra la iglesia, contra los creyentes. La batalla espiritual no ocurre en lugares oscuros, satánicos, en bares de rock pesado, de death metal, en donde están todos vestidos de negro, con calaveras y pelo largo y espichando pollitos. No, allá no está la batalla espiritual. La batalla espiritual es contra nosotros, contra el cuerpo de Cristo. Tenemos un enemigo, iglesia, y este enemigo nos quiere fuera de acción, nos quiere fuera de la batalla, porque Él no quiere que seamos luz, no quiere que prediquemos a Cristo, Él no quiere que seamos parte del plan eterno de Dios. ¿Recuerdas lo que aprendíamos en la primera parte de Efesios? El plan eterno de Dios en donde tú y yo y en donde cada verdadero creyente en Cristo Jesús estamos incluidos. El enemigo, el diablo, no quiere que seamos parte de ese plan eterno de Dios. Tenemos un enemigo que quiere apartarnos de nuestro andar íntimo con el Señor y busca destruir nuestras vidas. Ya no puede hacer nada contra nuestras almas, porque nuestras almas están en la mano de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y no hay nada que nos pueda separar de Él. Tenemos la seguridad de la salvación eterna, tenemos la seguridad de estar junto a Dios, delante de la presencia de Dios para siempre, y no porque seamos buenos, sino porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, y depositamos nuestra fe en Él, rogándole, clamándole su perdón, su salvación, y que entrara a nuestras vidas para convertirse en nuestro Señor, en nuestro suficiente Salvador. Entonces, como el diablo ya no puede hacer nada contra nuestras almas, él busca destruir nuestras vidas, destruir nuestros hogares, destruir a los jóvenes cristianos, afectar el andar de la iglesia y dañar nuestro testimonio delante del mundo. Y hay muchos creyentes que han caído en esta batalla. Y por eso muchas veces cuando decimos que somos cristianos, que somos creyentes, que leemos la Biblia, la gente piensa cosas feas y malas de nosotros. Porque muchos cristianos o supuestos cristianos han hecho mucho daño al testimonio de la iglesia. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5. Más adelante estaremos leyéndolo nuevamente, pero leámoslo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. El versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, enemigo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si tú has estado en esta batalla espiritual y has sentido al enemigo como león rugiente queriendo arruinarte, queriendo estorbar tu andar, queriendo dañar tu testimonio, mira, no eres el único. Esto se cumple en nuestros hermanos en todo el mundo, y por esta razón Dios nos da hoy la instrucción acerca de la batalla espiritual a nosotros los creyentes, a la iglesia, para que estemos firmes. Y por eso Pablo dice: hermanos míos. Por lo demás, hermanos míos.
Ahora sí, ¿qué es fortalecernos en el Señor? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Así dice la primera frase del versículo 10. Fortalecernos en el Señor es adquirir o recibir fuerza espiritual por permanecer en el Señor. Pensemos en lo siguiente, en un ejemplo para que entendamos mejor esto de adquirir fuerza, fortalecernos en el Señor. Piensa en un taladro con la mejor potencia, con la broca más fuerte, con el mejor motor, pero ese taladro no está conectado a la corriente o si es inalámbrico, su batería no está cargada. ¿De qué sirve? El taladro más potente, con la broca más fuerte, con el mejor motor, ¿de qué sirve? Si no está conectado a la corriente. Necesita estar conectado para que su potencia salga y ese taladro cumpla su propósito. La instrucción que hoy el Señor nos da, iglesia, es que nos conectemos con el Señor para poder fortalecernos y así estar firmes en esta batalla espiritual. Pero ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor? A través de nuestra dependencia de Él, nuestro tiempo en la palabra de Dios, nuestra obediencia a la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios. No es simplemente leer la Biblia, no, es tener un encuentro a diario con Dios, en donde tú abres tu corazón delante de Él en oración y hablas con tu Padre, agradeciéndole, alabándolo por lo que Él ha hecho contigo, por quien Él es, poniendo tus peticiones delante de Él y luego entrando a su palabra para escuchar su voz. Y Él, que te conoce como nadie más te puede conocer, llega directo a tu corazón, a tu necesidad, a tus pensamientos y te habla y te muestra el camino por donde debes andar. Así nos fortalecemos en el Señor. Isaías capítulo 30, versículos 15 y 16 que veremos en la pantalla, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel y les recuerda cómo fueron salvos cuando salieron de Egipto, en descanso y en reposo. Ellos no lanzaron una sola flecha contra el ejército egipcio. Fue Dios quien los sacó en descanso y en reposo después de esa noche de la Pascua, de haber sacrificado ese corderito. Y ahora Dios les dice: así como los salvé, ¿saben cómo vendrá la fortaleza para sus vidas? En quietud y en confianza. Y es lo mismo para nosotros, iglesia. En quietud y en confianza vendrá nuestra fortaleza. Cuando estamos quietos delante del Señor, cuidando nuestra intimidad con Él, nuestro andar con Él, pasando tiempo en su palabra, encontrándonos cara a cara con Dios cada mañana, creyéndole y obedeciéndole lo que nos manda. Ahí está nuestra fortaleza, hermanos. Dios nos está dando la instrucción para estar firmes en la batalla, así como se lo estaba dando a Israel, pero además le dijo Dios a Israel: así van a ser fuertes, pero ustedes dijeron: no, huiremos en caballos. Pero ¿saben qué les pasará? Van a huir velozmente, pero también serán veloces los que los persigan. Nos pasará igual a nosotros, iglesia. Tenemos la promesa de Dios de ser fortalecidos en Cristo, por depender de Él, por obedecerle a Él. Pero si llegamos a decirle a Dios no y tomamos nuestro propio camino, nuestros propios medios para enfrentar las dificultades, asimismo vendrá nuestro perseguidor a alcanzarnos. Entonces, fortalezcámonos en el Señor, en quietud y en confianza. Acompáñame a Salmos, capítulo 138.
capítulo 138 y el versículo 3. Dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Esta dependencia del Señor también incluye clamar. Cuando estamos en medio de esas dificultades, de esa batalla, tal vez nuestros propios sentimientos confundiéndonos, tal vez nuestros pensamientos enredados, no sabemos qué hacer, quisiéramos botar la toalla, acabar con todo de una vez por todas, y nuestra alma angustiada en ese momento, debemos estar quietos delante de Dios, confiando en Él y clamarle, con nuestra oración, clamarle. Y podremos decir después, como dice el salmista: el día que clamé me respondiste y fortaleciste con vigor mi alma. Esa fortaleza interior. Vamos un poco atrás. Salmos 119. Vamos al Salmo 119, el capítulo más extenso de la Biblia, y leamos el versículo 28. Salmo 119, 28. Vamos a leer un par de versículos aquí en este capítulo. El versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. He estado varias veces ahí con mi alma deshaciéndose de ansiedad, pero la palabra de Dios me ha sustentado. Dios y su palabra me sustentarán, y me sustentaron y me han sustentado. También tú, cuando sientas esa aflicción, esa ansiedad, no necesitas salir corriendo a ningún lado, a ninguna persona, sino en quietud y en confianza, clamar a tu Dios, buscarlo en su palabra, porque Él promete que en su palabra te sustentará. Vamos al versículo 49. Dice, versículo 49 y 50: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, tu palabra, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Además, la palabra de Dios nos consuela en nuestra aflicción y nos hace sentir que nuevamente vuelve la vida a nuestro cuerpo. Tantas veces que esa agonía, esa angustia, esa aflicción nos invade. La solución está en la palabra de Dios, no en refugiarnos en, no sé, música, en otros libros, en los amigos, en el cine, no, en tu Dios. Dios nos está dando la instrucción para permanecer firmes en esa batalla. Un par de versículos más. Vamos al versículo 97 de Salmo 119. El versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La bendición de permanecer en la palabra de Dios, la bendición de meditar todo el tiempo en la palabra de Dios, la bendición de amar la palabra de Dios. Dice que me harás más sabio, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y necesitamos eso, necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar esta batalla. Pero para estar sabios, para ser sabios más bien, debemos estar fuertes, fortalecidos en el Señor. Y ya sabemos cómo hacerlo: en dependencia, en quietud y en confianza vendrá nuestra fortaleza. Iglesia, recordemos por dónde empezábamos en esta carta, en este aprendizaje de Efesios, aprendiendo lo que somos en Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual, sentados en los lugares celestiales en Cristo, hechos para manifestar al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, a toda la creación, a todo el universo por toda la eternidad. Entonces, si queremos estar firmes, debemos fortalecernos en el Señor y también fortalecernos en su poder. El versículo 10 sigue diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y luego dice: y en el poder de su fuerza. También es necesario que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. ¿Y qué es esto? Se refiere al alcance o a la potencia o a la manifestación de la fuerza de Dios. ¿Tendrá Dios fuerza? ¿Tendrá Dios poder? Sí que los tiene.
Y cuando hablamos de fortalecernos en el poder de su fuerza, está hablando de su alcance, de la manifestación de la fuerza, la manifestación del poder de Dios en tu vida, en mi vida, para que permanezcamos firmes en la batalla. Pensemos de nuevo en el taladro que hace unos minutos hablábamos. Pensemos en ese taladro, súper potente, la broca más fuerte, ya está conectado, ya está cargada la batería, listo para romper y abrir agujeros en madera, en metal, en acero, pero no sabes para qué sirve, no sabes usarlo, no conoces todo lo que podrías hacer con el taladro. ¿Mm? Podría pasarnos a nosotros lo mismo. Sabemos lo que somos en Cristo, sabemos lo que tenemos en Él, un ejercicio intelectual, pero jamás lo hemos experimentado, nunca hemos sentido el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Si tú has estado ahí alguna vez, necesitas hoy escuchar la voz de Dios y obedecerle y fortalecerte en el Señor, fortalecerte en el poder de su fuerza para que su fuerza actúe en ti y puedas permanecer firme, no cayendo más ante las tentaciones del enemigo, ante las acechanzas del enemigo, no cayendo más en los deseos de tu carne, sino agradando a tu Señor, viviendo para Él, demostrándole tu amor, manifestándole tu amor. Muchas veces nos preguntamos cuando nos vemos o cuando nos encontramos en Zoom o cuando nos hablamos: hola, ¿cómo estás? No, muy bien, excelentemente. Dios ha sido muy fiel, muy bueno. Sabemos responder, pero en realidad esa semana fue una semana de quejas, estuviste quejándote, estuviste amargándote por lo que no tienes, por lo que no pasa, por lo que sí quisieras, estuviste enojado o enojada. Sabes responder muy bien, adecuadamente, cuando te preguntan cómo estás, pero la realidad fue otra. Necesitas fortalecerte en el poder de su fuerza. Cuando nos preguntamos: hola, ¿y cómo va tu relación con Dios? Muy bien, confiando en Él, leyendo la palabra y Dios enseñándome tanto, pero la realidad puede ser otra. Y tal vez ni siquiera te estás encontrando con Dios. Tal vez un par de días en la semana sacaste la Biblia de tu mesita, de tu morral y la leíste, pero no te estás encontrando con Dios, no estás escuchando su voz. Y para llenar tu angustia, para calmar tu aflicción, tu dolor ahí en tu alma, buscas textos, libros, blogs de autoayuda, de autoestima, cómo elevar tu autoestima. Tal vez has ido a consultar a un psicólogo, tal vez estás confiando en tu poder, en tus fuerzas, en los mecanismos que tú tienes para enfrentar la batalla, para salir de los problemas. No, hermano, necesitas fortalecerte en el poder de la fuerza del Señor, porque solo así tú y yo podremos estar firmes en esta batalla. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Ya vimos cómo podemos fortalecernos en el Señor, y es conectarnos con el Señor, depender de Él, estar quietos delante de Él, confiando en Él, y cómo fortalecernos en el poder de su fuerza, cómo poder experimentar en nuestras vidas la manifestación de la fuerza del poder de Dios. Muy parecido. Primero, creyéndole a Dios. Créele a Dios. Vamos a Colosenses. Esta semana alguien en el discipulado nos compartía este versículo, estos versículos. Y yo le decía: es inevitable pensar en Efesios. Ya vamos a ver por qué. Colosenses capítulo 1, el versículo 3. Y del 3 vamos a saltar al versículo 10. En el 3 dice Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando por los creyentes, por los colosenses. Y dentro de su oración, ¿qué pide? ¿Qué ora Pablo? Versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia
y longanimidad. La longanimidad es la constancia de ánimo, no ser montañas rusas. Un día, uy, súper, otro día, no, en la mala, no, súper, no, otra vez en la mala. Constancia de ánimo. Y la oración de Pablo iba enfocada a eso, al andar de los creyentes, que andaran como es digno del Señor y que estuvieran fortalecidos con todo poder y no con cualquier poder, con el poder de Dios, que es conforme a la potencia de su gloria. La gloria de Dios llena todos los cielos, es más grande que la misma tierra. Así es el poder de Dios que puede obrar en nosotros para mantenernos fortalecidos en esta batalla y que estemos firmes. Entonces lo primero es que tú le creas a Dios, que Él te puede fortalecer con poder, un poder que tú no tienes, que nadie más tiene, con el poder de Dios. También, siendo agradecido con Dios, sigamos leyendo en Colosenses. El versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre. Para fortalecernos en el poder de su fuerza, también es necesario que seamos agradecidos con Dios, con gozo, dándole gracias. Mira, tú tienes lo que muchos en este mundo no tienen. Tienes la esperanza de tu salvación. Cristo, el Hijo de Dios, viviendo, morando para siempre dentro de ti, siendo heredero de las promesas de Dios, sentado en los lugares espirituales, llamado Hijo de Dios. Tal vez ahí en tu casa durante la época de la cuarentena, queriendo salir a trabajar, tal vez con algunas necesidades, pero no te ha faltado nada. Tienes la salud, tienes la provisión, tienes un techo en donde estar tú, con tu familia o con tus hijos, tu alimento, la palabra de Dios disponible para cuando tú quieras. Que seamos agradecidos con Dios, no quejándonos, diciendo sí, Dios grande, potente, fuerte, pero quejándonos porque sí, porque no, porque tengo mucho, porque tengo poco, porque no tengo nada. No, principalmente siendo agradecidos por la salvación que Dios nos dio. El versículo 13 de Colosenses 1, el cual, hablando de Dios, del Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? Si su Hijo, el Santo, el Cordero de Dios sin mancha, derramó su sangre por ti y por mí, para librarnos de la potestad, del poder de las tinieblas, de la oscuridad en donde antes estábamos, y trasladarnos ahora al reino de su amado Hijo, a donde tú ahora perteneces. ¿Cómo no darle gracias a Dios por esto? Cuando le crees a Dios, cuando eres agradecido con Él promete fortalecerte en el poder de su fuerza. Y por último, permite que Dios actúe. Si le crees, si estás siendo agradecido de corazón con Dios, ahora permite que Él actúe en tu vida. Deja de meter tú la mano y solamente deja que Dios hable. Miremos el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos a ir a Zacarías. No, solamente se los leo, aquí lo tengo, y les voy contando qué pasaba. En esta época el pueblo de Israel estaba trabajando en la reconstrucción del templo. Y este templo representa la intimidad con Dios, la forma en que el pueblo tenía para acercarse a Dios y escucharle, y ellos poder ser luz a las naciones. Y el pueblo estaba reconstruyendo esa intimidad con Dios. Y estaban trabajando en esto cuando llega el enemigo, cuando llega la batalla. Y ahí viene la respuesta de Dios para decirles cómo estar firmes en la batalla y puedan seguir reconstruyendo esa intimidad, esa relación con Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, te lo voy a leer. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Deja de meter tú la mano y permite que Dios actúe.
si le has creído, si estás agradecido con Él, has clamado, estás permaneciendo en su palabra, confiando, espera que Él actúe y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. Y solo en ese momento podremos decir con todo el corazón y con toda la autoridad lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una simple frase de futbolista cuando se levanta la camiseta después de meter el gol y sale ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es de verdad entendiendo que todo lo puedo, no por mí, no por lo que soy, sino en Cristo que me fortalece. Me conecté con Él, dependiendo, quieto, confiando en Él, dejando que Él actúe, y cuando Él actuó me di cuenta que todo lo pude por estar en Él, fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza. Recordemos cuál es ese poder de Dios en Efesios. Tal vez tienes ahí tu cinta en Efesios, pero vamos al capítulo 1 de Efesios. Efesios capítulo 1 y el versículo 19. Algo que ya aprendíamos, ya pasamos por ahí hace un buen tiempo, y habla del poder de Dios, del súper excelente y grandísimo y poderosísimo poder de Dios. El versículo 19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Mira, la supereminente grandeza del poder de Dios es para con nosotros, es para ti, para obrar, para actuar en ti, para actuar en mí. ¿Y cómo actúa? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de la fuerza de Dios que operó en Jesús para levantarlo de los muertos y sentarlo en el lugar de máxima autoridad, esa misma fuerza, ese mismo poder, es el que opera en ti y en mí. Cuando le hemos creído, cuando somos agradecidos por su salvación, por lo que nos da, y cuando no metemos la mano, sino que dejamos, permitimos que Él actúe. Eso es lo primero, iglesia. La instrucción es que nos fortalezcamos en el Señor. Y lo segundo, ¿cómo quiere llevarnos Dios a que seamos o que estemos firmes en esta batalla? Es cómo hacerlo y para qué hacerlo. Cómo estar firmes y por qué hacerlo. ¿Por qué necesitamos estar firmes en esta batalla? Si finalmente no la peleo yo, sino es Dios quien pelea por mí, ¿cómo puedo estar firme y por qué debo estar firme? Leamos una vez más Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Son dos versículos nomás, repitámoslo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo podemos estar firmes? Vistiéndonos la armadura de Dios. El versículo 11 empieza diciéndonos esto: vestidos de toda la armadura de Dios. Mira, para estar firmes, además de fortalecernos en el Señor, también necesitamos vestir la armadura de Dios. Así como aprendíamos en el punto anterior que no es en nuestras fuerzas, también aquí aprenderemos que no es con nuestras armas, no es con nuestra propia armadura. Es importante vestirnos, ¿cierto? Pues nadie sale a la calle desnudo. Bueno, me imagino que habrá algunos en sus casas que les gusta andar libremente, ¿cierto? Pero es importante vestirnos. Y este versículo, el versículo 11, habla de la forma adecuada, correcta, apropiada para vestirnos y estar firmes en la batalla. Y es que el soldado que va a una batalla no va en sandalias, en camisa playera, gafas para sol, mochila, el bloqueador y el bronceador, y ahí su agüita con gas y limón y hielo así para el calor. El soldado que va a la batalla no va así,
se viste apropiadamente, ¿cierto? Y hablando de la época en que Pablo escribía esta carta, los soldados salían con su armadura metálica, su espada, su protección, ¿cierto? Es importante vestirnos y pues aquí te quiero contar algo. Y es que pues durante la cuarentena yo he procurado vestirme bien, ¿sí? Bueno, no tiene mucho que ver con la batalla, pero pues es simplemente un ejemplo. He procurado estar bien vestido durante la cuarentena, aunque no pueda salir, no puedo recibir a nadie en mi casa, no puedo ir a la iglesia, los domingos a los servicios, entre semana, los discipulados, todo lo hacemos pues a través del internet, pero he procurado estar bien presentado. Y lo hago para mi esposa, para estar bien, para ella, que yo le guste, que no pierda el encanto con ella. También para sentirme bien yo mismo, sí, pues qué feo estar uno de pronto mal vestido todo el día y ahí trabajando frente a una pantalla. También lo hago para sentirme bien y también por si me toca salir. Entonces procuro estar bien vestido por si me toca salir, aunque mi esposa únicamente me deja salir a botar la basura y a recoger los domicilios cuando pedimos algo. Pero a pesar de eso, me gusta estar bien vestido para que si llega el domicilio no tengo que ir a cambiarme porque pues qué facha, no, simplemente me pongo mis tenis y bajo. O si voy a botar la basura, lo mismo, me pongo mis tenis y bajo. Y es que es importante el vestido y veamos las siguientes imágenes y piensa si este hombre no cambia. No es lo más importante, ¿cierto? La ropa, pero influye y tiene algo de importancia. Y este hombre cambia, se ve muy diferente con su traje a la otra foto en donde está pues muy fachoso y además sucio, ¿sí? En la siguiente imagen vemos a Mark Zuckerberg, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿sí? El fundador de Facebook y pues él se hizo famoso pues por su forma de vestir. Siempre salía en una facha pues que todo el mundo lo criticaba, siempre parecía que tuviera la misma ropa y el día que compareció ante el Congreso de los Estados Unidos sorprendió todavía más porque finalmente se puso un traje y salió muy elegante. Entonces, la forma de vestir influye y de esto nos está hablando Dios, de cómo debemos vestirnos y nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Pero antes de vestirnos la armadura de Dios, es importante, es necesario que recordemos cómo debemos estar vestidos antes. Lo que va debajo de la armadura de Dios es muy importante. Tal vez ya lo estás recordando. Vamos a Efesios capítulo 4. Devolvámonos un par de hojitas o una hoja. Efesios capítulo 4, desde el versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Antes de ponernos toda la armadura de Dios, es importante que nos hayamos vestido del nuevo hombre, es decir, de Cristo, que nos despojemos de nuestra naturaleza carnal, de ese hombre carnal que está viciado, dañado, corrompido por mis pecados pasados. Y ahora vestirme del nuevo hombre, que es creado según Cristo, vestirme de Cristo. Y ahí sí podré ponerme toda la armadura de Dios. Es que mira que no es coincidencia que en el capítulo 4, primero Dios nos muestre cómo vestirnos interiormente, ¿cierto? Despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa y vestirnos de Cristo. Y ahora en el capítulo 6, enseñándonos acerca de la batalla espiritual, lo que debemos ponernos encima, toda la armadura de Dios. Vestirnos de Cristo es prácticamente la frase que resume el primer punto de la prédica de hoy: fortalecernos en el Señor. Cuando nos hemos vestido de Cristo, cuando nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos de Cristo, nos hemos fortalecido en el Señor y nos estamos fortaleciendo en el Señor. Y ahora sí, necesitamos vestir toda la armadura de Dios. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Mira, esto no es como ir a la tienda de ropa
y escoger lo que me gusta. Esta camisa me gusta, pero saco no, porque en Cali para qué uso saco, un pantalón, no, con este clima prefiero llevar pues un short. Y no es como ir a la tienda y escoger lo que te quieres poner. Dios dice vestidos de toda la armadura. Es necesario vestirnos de toda la armadura. Mira, hay creyentes que pretenden estar firmes en la batalla espiritual, solamente poniéndose o haciendo lo que ellos quieren o creen conveniente. Pero no es la manera de estar firmes. Primera de Corintios 10:12, que muchos conocemos, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, vistiéndose, armándose, protegiéndose como cree, como piensa que debe ser, mire que no caiga. Es necesario que vistamos toda la armadura de Dios. No podemos confiar en nosotros mismos, porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos confiar en el Señor. No podemos salir a la batalla sin el Señor, sino sin habernos vestido de Cristo internamente y luego sin habernos puesto toda la armadura de Dios. Y fíjate que dice vestidos de toda la armadura de Dios, toda la armadura. Así como no es simplemente una parte, tampoco es ni siquiera la mayoría de la armadura, no, es toda la armadura de Dios. Y también dice que es la armadura de Dios, no tu armadura, es la armadura de Dios. Y tal vez es por esto que muchos creyentes han caído ante los ataques del enemigo. Tal vez por esto muchas iglesias que antes andaban bien, predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio de salvación, discipulando, multiplicándose, haciendo misiones, han caído porque no se han vestido toda la armadura de Dios. Yo quiero que pienses aquí en tu vida. Si tú estás, primero, vistiéndote de Cristo, despojándote de tu viejo hombre, de esa naturaleza pasada, pecaminosa, para ahora vestirte de Cristo. Y si te estás fortaleciendo en el Señor, si estás firme en la batalla, piensa en esto. ¿Cuál es la última victoria que has tenido tú ante la tentación, ante los ataques del enemigo? ¿Cuál ha sido la última victoria? ¿Será que tendrías que devolverte meses o tal vez años? ¿O tal vez no hay ninguna? No, es necesario vestirnos de esta manera para poder tener la victoria y que no caigamos derrotados como creyentes, como familias, como iglesia. Esposo, acabamos de ver esas relaciones personales y aquí quiero hablar al esposo y pedirte, esposo, que pienses en lo siguiente. Mira, tú no te puedes descuidar, tú no puedes salir sin la armadura de Dios porque puedes caer, tú no te puedes escudar en la armadura que se ha puesto tu esposa, porque es necesario que cada uno de nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios. Si tu esposa está caminando bien, pero tú no puedes andar excusado o protegido, escudado detrás de ella, pensando que como mi esposa está bien, caminando con el Señor, ay, Dios va a ser bueno con nosotros, va a ser misericordioso, no va a pasar nada. No, tú eres el hombre, tú eres la cabeza, tú eres el principal responsable de estar firme, de andar vestido con toda la armadura de Dios para que no falles, para que no le falles a Dios, para que no le falles a tu esposa. Esposa, igual también necesitas estar firme. Tú tampoco puedes escudarte en la armadura de tu esposo, porque es que la armadura es de Dios y tú debes vestírtela. Recuerda que el diablo atacó primero a Eva. Entonces, mujer, esposa, también tú necesitas estar vestida de toda la armadura de Dios. Si eres hijo, hija, lo mismo. No te puedes escudar detrás de la armadura, de la madurez, de la fortaleza de tus papás. Tú mismo necesitas fortalecerte en el Señor y vestirte de toda la armadura de Dios. Tú necesitas fortalecer tu relación con Cristo y estar vestido de Él para no caer en esta batalla, para estar firme. Entonces, así es como podemos estar firmes. Ya vimos la primera parte de la instrucción, que es fortalecernos en el Señor. Ahora estamos viendo el cómo. Y ahora, por último, ¿por qué?
¿Por qué debemos estar firmes? ¿Por qué debemos fortalecernos si ya vimos que es una batalla que no peleamos nosotros, que lo hace Dios? ¿Por qué estar firmes? La respuesta es la siguiente: porque seremos atacados. El versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Dios quiere que sepamos y entendamos esto: seremos atacados por el diablo. El diablo lanzará sus acechanzas o engaños o artimañas o mentiras, trucos para tumbarnos, para sacarnos de la batalla, para eliminarnos, para destruir nuestras vidas. Seremos atacados porque tenemos un enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? El diablo. El versículo 11 dice que debemos estar firmes, o más bien para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Pedro 5, que lo leímos al principio. Recordemos que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él es nuestro enemigo, Él es nuestro adversario. ¿Y qué hace nuestro enemigo? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace nuestro adversario? Ataca con engaños. El versículo 11, la última parte, dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas es eso: engaños, artimañas, mentiras, trucos. Mira, el diablo cuando ataca no aparece con cachos, con cola, con fuego a su alrededor, oliendo a azufre, chicas en bikini alrededor de él tomando whisky con caras así de malas. No, el diablo no ataca así. El diablo ataca muy sutilmente y siempre utilizando la misma estrategia, engañando, pero haciéndolo suavecito, mintiendo. Y la estrategia que siempre usa es poner en duda la palabra de Dios. Si tú has estado dudando de la palabra de Dios, del poder de Dios, del poder de Él que puede obrar en tu vida, ten mucho cuidado, porque no estás firme, porque no estás fortalecido o fortalecida en el Señor. Leamos Juan 8:44 en nuestra pantalla. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hablando a aquellos que han rechazado a Jesús, que no creen que Él es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el prometido. Y Jesús les dice que son de su padre el diablo. Luego les dice: Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo, mentiroso y padre de mentira, y por eso ataca con engaños, con acechanzas. Recordemos Génesis capítulo 3, cuando el pecado fue introducido en el mundo por medio del engaño del diablo, el diablo diciéndole a la mujer: con que Dios os ha dicho. ¿Es verdad que Dios dice tal cosa? No, eso no es cierto, es falso. Lo que pasa es que Dios es egoísta y Él no quiere que tus ojos sean abiertos, no es la verdad. Y ahí Adán y Eva se dejaron engañar. Y el diablo sigue utilizando la misma estrategia, poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos dudado de las promesas de Dios? Hemos dudado y desobedecemos la palabra de Dios y terminamos derrotados, engañados, tal vez cayendo ante la tentación. Nunca olvidemos que este enemigo que tenemos es mentiroso y homicida, como un león rugiente que quiere destruirnos. Y ese es su propósito. Su propósito es destruirnos. Él no quiere que estemos firmes. Él anda buscando a quién devorar. Él está mirando quién está sin la armadura, quién no está vestido de Cristo, para atacarlo, para devorarlo. El diablo quiere destruir nuestros matrimonios, quiere destruirlos a ustedes, jóvenes, quiere destruir el testimonio de nosotros como iglesia. Y por eso es necesario que estemos firmes. Ese es el porqué, esa es la razón. Y antes de hacer la conclusión y de terminar, yo quiero hablarle hoy a nuestros invitados, o tal vez a ti
quien seas, de pronto ya has venido con nosotros a la iglesia o te has estado conectando a nuestros servicios en línea o simplemente llegaste hoy primera vez a este servicio, yo quiero hablarte y contarte que el diablo también quiere afectarte a ti. El diablo no quiere que tú creas a la palabra de Dios. El diablo quiere que tú pienses que esto es mentira, que es una fábula, pero mira, Jesús partió la historia de la humanidad en dos. Nunca encontraron los restos de Jesús porque Él resucitó, Él no quedó muerto. La palabra de Dios existe hace más de 3000 años y aquí sigue, viva, vigente, fresca. Nadie ha podido confirmar errores en la Biblia, nadie los ha podido confirmar. Es más, la Biblia ha corregido muchas veces a la historia y a la ciencia. Y mira, lo que Dios quiere que tú también sepas hoy, lo verás en tu pantalla. Segunda de Corintios, voy a buscarlo en mi Biblia, Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Mira, y hoy no queremos que el evangelio de Jesucristo esté encubierto, oculto de tus ojos. Queremos que tú lo escuches, que tú conozcas lo que Jesús hizo por ti, porque te ama. El versículo 4 dice, hablando de aquellos que se pierden por no conocer el evangelio, dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el mismo, el diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mira, Jesús libró una batalla durísima por ti y por mí. Fue a la cruz y murió, entregó su sangre, su vida, siendo el Hijo de Dios, sin haber cometido jamás un solo pecado, triunfando sobre todas las potestades espirituales, triunfando sobre el diablo, triunfando sobre la muerte y sobre el pecado. Pero hoy, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, el diablo, quiere taparte los ojos para que tú no veas, para que tú no entiendas. Es más, no quiere que tú escuches ni creas el evangelio. Pero si estás hoy escuchando la palabra de Dios, no a mí, sino a Dios, ya sabes que Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz por ti, para que pagara por tus pecados y tú no tuvieras que pagar, porque la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno, pero Dios no quiere que tú vayas al infierno. Entonces Jesús tomó tu lugar y murió y cargó con tus pecados en la cruz. Pero al tercer día se levantó de esa tumba, resucitó y hoy está vivo, sentado a la diestra del Padre, y vendrá un día por segunda vez a la tierra. Y Él quiere darte la oportunidad a ti de salvarte, de que recibas el perdón de todos tus pecados. Dios quiere regalarte vida eterna por medio de Jesucristo. No dejes que el enemigo, que el diablo te enceguezca. No dejes que Él te engañe. Créele a Dios, créele a su palabra y arrepiéntete. Dile tú con tu corazón hoy a Dios que te arrepientes de tus pecados, que tú reconoces que eres pecador. Dile también en una oración que tú crees que Jesús es su Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios y que tú crees con tu corazón que Jesús murió por ti en la cruz para salvarte y para perdonarte. Y en esa misma oración dile a Jesús que entre en tu corazón. Pídele que entre en tu corazón y que te perdone, que te limpie, que te transforme, que te haga una nueva persona y que te dé vida eterna. Y así Dios cumplirá su promesa de darte salvación, de rescatarte y transformar tu vida y ganar esta primera parte de la batalla por ti, darte la victoria a ti. Ahora sí, para concluir, vimos que estamos en una batalla espiritual. Hoy empezamos con la primera parte y Dios quiere que estemos firmes en esta batalla. Aprendíamos hoy cuál es la instrucción para que podamos estar firmes y la instrucción es que nos fortalezcamos en el Señor.
tiene que ver con nuestro andar con Cristo, tiene que ver con nuestra dependencia de Cristo. Y también veíamos que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Es con toda la armadura y con la armadura de Dios, no como creemos nosotros, no con algunas cosas, sino con toda la armadura de Dios, porque seremos atacados, porque el diablo lanzará sus engaños, sus mentiras, sus acechanzas para engañarnos, para que no estemos firmes, para quitarnos del camino, para destruirnos. Eso fue lo que hoy Dios nos enseñaba en su palabra. Y mira, si hoy Dios en su misericordia te hizo entender que has estado ciego sin entender el Evangelio y que hoy lo entendiste, nunca habías visto la luz de Cristo, pero hoy la viste. Yo te pido que nos escribas al correo, que nos permitas saber que estuviste hoy con nosotros, nos escribas, nos digas y nosotros te estaremos respondiendo pronto para ponernos a tus órdenes. O de pronto, si tú quieres aprender más de la Biblia, mira, nosotros entre semana, cada día de la semana tenemos unos horarios para conectarnos a través de cualquier plataforma, WhatsApp o Zoom o una llamada telefónica y enseñar la Biblia en sesiones de 40 a 50 minutos. Si tú quieres hacerlo, también te pido que nos escribas al correo electrónico que va a salir en la diapositiva que en este momento debe estar apareciendo. Escríbenos y permítenos saber de ti, que has estado con nosotros o que quieres aprender más de la Biblia. Hola, amada iglesia, muy buenos días. Primero que todo, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener un servicio virtual más. Gracias a Él porque nos permite estos medios tecnológicos para que nos podamos conectar y aprender de su palabra. También que Dios sea quien nos permita en su gracia vivir lo que aprendemos cada domingo, lo que aprendimos hoy, y lo pongamos en práctica para nuestras vidas. Recordemos que al final estarán rodando los anuncios y las redes sociales donde pueden tener contacto con la iglesia. También en el link de abajo encontrarán una breve descripción bíblica sobre el tema tan vital que es la salvación de nuestras almas. Y también encontrarán un link de las clases de los niños. Bueno, amada iglesia, que tengan un excelente resto de día y un resto de semana de la mano del Señor, que nos guarde y nos proteja.